Nadezhda se encontró en el hospital y su esposo vino a visitarla. Nick se sentó al borde de la cama e intentó tomar la mano de su esposa entre las suyas, pero Nadezhda apartó su mano. Entonces su esposo comenzó a hablar, querida, hable con acento agudo con el médico. Te queda muy poco tiempo de vida. Nadezhda lo miró y desvió la mirada. El caso es que ella tenía un apellido muy común, y su tocaya estaba en el piso de arriba. Hace poco, su hermana se preocupó mucho. Sucedió lo siguiente, su hermana entró en la sala muy pálida, ya que en información le dijeron que Tikhonova estaba en la unidad de cuidados intensivos y que sus posibilidades de recuperación eran mínimas. Su hermana se angustió mucho, pero luego averiguó que su hermana estaba en otro piso y en otro departamento. ¿Y qué?, le preguntó a su esposo. ¿Viniste a compadecerte y apoyarme? ¿O estás feliz por esto?, preguntó Nadezhda con sarcasmo a Nick. Él bajó la mirada. Lo cierto es que antes de que Nadezhda ingresara en el hospital, habían discutido, y ella se enfadó tanto que no le dijo que iba a ingresar. Fue su hermana, Vera, quien le informó que su esposa estaba en el hospital. Nadezhda había pedido a Vera que no le dijera a Nick la razón por la que había ingresado. Así que fuiste a hablar con el médico. Pero debiste dar el nombre, no solo el apellido, dijo Nadezhda. Nadi, cariño, he venido a pedirte perdón, quiero arrepentirme. Sé que he sido un esposo indigno para ti, y quizá ya sea tarde para arrepentimientos, pero no hay nada que hacer, así es la vida y Dios decide cuánto tiempo vivimos. Nick estaba lleno de dolor, mientras que Nadezhda, en el fondo, apenas contenía la risa, ya que él no sabía la verdadera razón por la que su esposa estaba allí, y ella no tenía intención de decírsela por el momento. Y había hecho bien, porque en un minuto comprendió que había acertado. Nadezhda, eres una persona fuerte, siempre lo has sido, y sé que mis palabras de consuelo no te ayudan ni te sirven de nada. No voy a andar con rodeos, no hace falta en este momento. Se veía que Nick estaba realmente preocupado. Nadi, parece que te queda muy poco tiempo de vida, y no tenemos tiempo que perder. Debemos darnos prisa. Todo el patrimonio que acumulamos durante nuestro matrimonio, deberías traspasarlo a mi nombre cuanto antes, porque después podrían surgir problemas. No tengo ninguna duda de que tu hermana y tu madre también reclamarán la herencia, y yo, ya sabes, Nadi, no quiero compartir con ellas. Todo debería ser justo. Sé que no me dejarás a merced del destino, porque todo lo que tenemos ahora, si no fuera por mí, no lo tendríamos, tú misma lo sabes. Nadezhda no pudo contenerse y se echó a reír hasta llorar. Nick, por favor, ¿qué relación tienes tú con la propiedad que tengo ahora? Tu salario no era alto, apenas alcanzaba para ropa y comida, y nada más. Y aún así, me reprochas que ayudaba a mi madre y a mi hermana. Sí, las ayudaba, pero con mis ingresos. Y, para ser justos, debes reconocer que tampoco descuidé a tus padres. Y tú vivías como un rey, sin conocer problemas. ¿Qué tonterías dices?, le respondió Nick. ¿Cuánto crees que se puede ganar con tu trabajo en línea? No me hagas quedar como un tonto. Trabajaba tan duro que apenas podía llegar a casa de lo cansado, y lo hacía para que pudieras estar todo el día en internet. Y ahora resulta que fue en vano, y tú hablas como si fueras millonaria. Me informé sobre personas que, como tú, escriben artículos por encargo. Apenas ganan algo de dinero, ¿y tú te crees millonaria? Nick sonrió, mientras que Nadezhda guardó silencio. No quería demostrarle nada, especialmente ahora que se encontraba en esa situación. Hace 19 años, Nadezhda y Nick registraron oficialmente su matrimonio. Ella acababa de terminar la escuela, y él ya tenía 20 años. En ese momento, cuando falleció su abuelo, Nick recibió una pequeña herencia. La madre de Nadezhda quería que ella siguiera estudiando, pero no hubo manera. Ella estaba muy enamorada y no quiso escuchar a su madre. Después de casarse, Nick comenzó a trabajar en una fábrica, y Nadezhda entró en la universidad en modalidad a distancia y trabajaba. Tenían su propio hogar, ambos trabajaban, así que podían llevar una vida cómoda.
Poco a poco renovaron su apartamento, compraron muebles caros, pero empezaron a preocuparse porque no podían tener hijos. Cuando Nadezhda terminó la universidad, comenzó a trabajar en una editorial como editora. Nick seguía trabajando en la fábrica, aunque le retrasaban el salario. Por eso, Nadezhda escribía trabajos a pedido, y aunque era difícil, la joven pareja salía adelante y no tenían deudas. Luego, la editorial donde trabajaba Nadezhda cerró, y entonces el jefe de Nick inició su propio negocio y lo invitó a trabajar con él. En ese momento, Nick comenzó a ganar un buen salario. A Nadezhda le encantaba trabajar con la computadora, así que se dedicó al trabajo freelance. Hacía todo tipo de encargos y pasaba todo su tiempo libre en plataformas en línea. Todo iba bien en la familia, pero seguían sin tener hijos. Nadezhda seguía esperando convertirse en madre algún día. Un día, Nick llegó a casa, se sentó en una silla y, mirando hacia el suelo, dijo: «Nadezhda, ya no puedo vivir así. No tienes tiempo para mí, siempre estás frente a la computadora. Si te soy sincero, no me gusta volver a casa. Seguimos sin tener hijos. Perdóname, Nadezhda». Nadezhda lo miraba con los ojos bien abiertos. «¿Qué te pasa, Nick? Todo va bien, vivimos juntos y felices. Siempre tienes la cena lista cuando llegas, y preparo tus desayunos. Nuestra casa está limpia y ordenada, y por las noches siempre estamos juntos». «¿Qué sucede, Nick?» «Sí, por las noches nos sentamos frente al televisor, eso es cierto», dijo su esposo. «Pero si no te gusta ver televisión, vamos a dar un paseo, podemos ir al teatro o a un café. Pero cuando te lo propongo, dices que estás cansado. ¿Por qué ahora me lo reprochas? Conocí a otra mujer, le gusté, es joven, quizás pueda darme un hijo, si es que no soy yo el problema». «Nadezhda, perdóname, ella me propone vivir juntos. No quiero engañarte en secreto, sería injusto. Debes saber la verdad, pero viviremos aquí, en mi apartamento. Tú sabes, el apartamento es mío». Nadezhda sintió un fuerte impacto emocional y no supo qué decir. Estuvo callada unos minutos, pero luego encontró fuerzas para responder, aunque no quería derrumbarse: «Vete con Dios. Dame unos días para recoger mis cosas, por favor». Su esposo se levantó sin decir una palabra, se dirigió a la puerta, se volvió, se disculpó una vez más y salió. Es difícil describir el estado de Nadezhda con palabras. No recordaba nada, se dejó caer en la cama y se quedó inmóvil hasta que su hermana menor, Vera, irrumpió en el apartamento. Se acercó y comenzó a sacudirla. «¿Qué te pasa, Nadezhda? ¿Estás viva?». Resultó que había estado en ese estado casi un día entero. No oyó el teléfono ni los golpes de su hermana en la puerta. En su momento, Nadezhda le había dado a Vera una copia de las llaves para emergencias. Vera había abierto la puerta con ellas. «Sí, estoy viva», le respondió Nadezhda a su hermana, y entonces finalmente dio rienda suelta a sus emociones. Se sintió muy angustiada con una profunda tristeza hacia su esposo. «¿Qué pasó, Nadezhda?», preguntaba su hermana. «Mamá y yo no sabíamos qué pensar. Mi esposo me dejó», respondió Nadezhda, abrazando a su hermana. «Oh, Dios mío, no es el fin del mundo. Ese hombre desagradecido ha perdido su propia felicidad, y deberías estar feliz de haberte librado de él. No encontrará otra mujer que lo trate tan bien como tú. Y tú no te quedarás sola, eso seguro. ¿Qué será de él?». «Gran pregunta. Eres joven, Nadezhda, conocerás a alguien digno». «Vera, pero tú no entiendes», dijo Nadezhda entre lágrimas, «yo lo amo, no quiero a nadie más. Ahora estaré sola para siempre». Vera logró calmar a su hermana, la ayudó a empacar sus cosas y se fueron. Luego, en casa, en un ambiente familiar, Nadezhda se sintió mejor. Su hermana y su madre la apoyaron. Nadezhda era una mujer fuerte y decidió que no volvería a sufrir por un hombre que la había decepcionado. Que él viva su vida, y ella seguiría viviendo la suya sola. 2 semanas después, Nadezhda solicitó el divorcio, pero Nick no se presentó al registro civil. Entonces acudió al tribunal, pero Nick tampoco fue.
Dijo que no tenía prisa por divorciarse y que no lo necesitaba. Pero después de su tercera ausencia, el tribunal los divorció sin su presencia. Nadezhda siguió trabajando en internet, y entonces tuvo suerte. Le encargaron un guión para un melodrama. La joven aceptó el trabajo con gusto y creó una historia maravillosa basada en su vida personal. Al director le encantó, y luego la película se hizo muy popular. Nadezhda ya tenía trabajo permanente y escribía guiones por los que le pagaban bien. Pasó 1 año y medio, pero Nadezhda seguía pensando en Nick. Se preguntaba cómo estaría. ¿Era feliz o no? Probablemente estaba bien, ya que ni siquiera la llamaba. Pero un día, mientras caminaba por un centro comercial, se encontró con una conocida que le contó que Nick no se veía nada bien, que había cambiado mucho físicamente. Hacía tiempo que se había separado de su nueva esposa. Incluso había ido a visitarlos y se culpaba por haberla herido tanto. Tenía miedo de ir a verla, porque no estaba seguro de si ella lo perdonaría. Todavía la amaba, pero no se atrevía a hablar con ella. Tú, en cambio, luces maravillosa. ¿Has conocido a alguien?, le preguntó su conocida. No, estoy bien sola, respondió Nadezhda. Pero en casa, a escondidas de su madre y su hermana, Nadezhda lloraba, recordando a Nick, y se preguntaba por qué él no volvía y le pedía perdón. Un día, sonó el teléfono y vio en la pantalla que era Nick. Nadezhda contestó de inmediato, sintiéndose en la gloria. Nadezhda, no sabía si llamarte. Estoy tan feliz de escucharte. ¿Cómo estás?, preguntó su ex esposo. Estoy bien, gracias, respondió Nadezhda. Quiero verte, Nadi, dijo Nick. Nadie te lo prohíbe, respondió ella. Tenía miedo de que me rechazaras. ¿Puedo ir a verte ahora?, preguntó Nick emocionado. Claro, ven, le respondió Nadezhda. Llegó con un gran ramo de rosas rojas y su pastel favorito, y luego la llevó con él. Ese día, Nadezhda se sintió la mujer más feliz del mundo. Nick le pidió perdón y le juró que había cometido un error, que siempre la había amado a ella, pero que tenía miedo y no se atrevía a volver, porque en su momento la había lastimado mucho. Nick hablaba con palabras muy bonitas, y Nadezhda creía cada una de ellas. Ella decidió no decirle que estaban oficialmente divorciados, porque él podría insistir en volver a casarse oficialmente, y ella no quería eso. ¿Quién sabe cómo resultará la vida? ¿Y si vuelve a conocer a alguien? Así que continuaron viviendo juntos. Nadi, mi jefe me ha ascendido a supervisor y me ha subido el sueldo. Ahora viviremos bien, le decía a su esposa. Nadezhda sonreía. Sus ingresos eran decenas de veces mayores que el salario de Nick, pero no quiso decírselo. Sí, Nadezhda todavía amaba a Nick, pero al recordar su traición, sus palabras y cómo se emocionaba con una nueva relación con otra mujer, no quería abrirle su corazón como antes. Tenía una lección muy difícil aprendida y ahora actuaba con mucha precaución con su esposo, esperando algún engaño. 2 años después, Nadezhda había ahorrado tanto que pudo comprar un apartamento, el cual alquilaba. Luego, 3 años más tarde, compró una casa, y se mudaron allí con Nick. Nadezhda se ocupaba de toda la organización. Nick no intervenía en estos asuntos, decía que ella tenía buen gusto y que él estaba demasiado cansado en el trabajo. Lo único que quería era llegar al sofá. Todo iba bien de nuevo, pero seguían sin tener hijos. Nadezhda seguía creyendo. Entonces, de repente, empezó a tener problemas de salud, se sentía mal, su ciclo se alteró. Fue al médico, quien le dijo que tenía síntomas tempranos de cambios hormonales. Pero una mañana se sintió muy mal y decidió hacerse un chequeo. Fue entonces cuando supo que estaba embarazada. Pero el embarazo no iba bien, era un embarazo tardío, y además el primero. El médico le recomendó ingresar al hospital para estar bajo supervisión médica, y ella aceptó. No le dijo nada a Nick, ya que aún no había superado su resentimiento después de su última discusión. Su esposo exigía más atención para él. No se sentía bien. Nadezhda le dijo lo que pensaba,
porque él parecía creer que era el centro de todo, mostrando un egoísmo que no tenía en cuenta que Nadezhda no se sentía bien. Ahora, él estaba sentado junto a su cama en el hospital, pidiendo que pusiera todas las propiedades a su nombre. Nadezhda estaba llena de ira hacia Nick, pero se contuvo, porque no quería poner en peligro a su tan esperado hijo. Se sorprendía de sí misma, ¿cómo había podido amar a alguien tan desleal? Decidió no andarse con rodeos. Escucha, Nick. Ya no eres mi esposo desde hace mucho tiempo, y durante nuestro matrimonio no compramos nada juntos, para que lo sepas. Toda la propiedad que tenemos es por mi dinero. Pero lo más gracioso de todo esto es que no planeo irme a ningún lado. Mis planes son tener una vida larga y feliz, en la cual tú ya no tienes lugar. Así que márchate de aquí lo antes posible, y no quiero verte cuando regrese del hospital. ¿Qué estás diciendo?, se sorprendió Nick. Soy tu esposo, y esta casa y este apartamento los compramos durante nuestro matrimonio. Nunca acepté el divorcio, así que no me engañes. No aceptaste el divorcio, pero después de tu tercera ausencia, nos divorciaron oficialmente. Qué bueno que me separé de ti. La única cosa que no tengo es el certificado de divorcio, pero eso no importa. Tengo la resolución del tribunal que certifica que nuestro matrimonio se disolvió, y desde ese momento eres un extraño para mí. Nick quedó en shock. Luego empezó a gritar que presentaría una demanda y lucharía por la justicia. Salió corriendo de la habitación, y Nadezhda decidió en ese momento que no le diría nada sobre el bebé. Nick nunca sabría de su existencia. Comprendió que no valía la pena derramar lágrimas ni sufrir por él. Era un hombre sin principios. Lamentaba no haber podido alejarlo de su vida después de su primera traición, aunque si lo hubiera hecho, no tendría a su bebé. Nada ocurre sin motivo. Nadezhda puso sus manos sobre su vientre y le dijo a su bebé: no tendrás un padre, pero te amaré por los dos.